La velocidad de los créditos con empresas del retail aumentó con fuerza durante los últimos meses, esto de acuerdo a los registros entregados por la Comisión para el Mercado Financiero. Según la entidad, en noviembre del año pasado la morosidad con las entidades de crédito no bancario llegó a casi un 20%, la cifra más alta desde que hay registro con esta metodología actual. Queremos hablar respecto a este panorama. Estamos en contacto con el economista Claudio González, a quien agradecemos la gentileza. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, Claudio, esta nueva cifra entregada por estos datos del mercado financiero ya venían manifestándose como síntomas en otras mediciones durante el verano que hablan de un incremento en la morosidad en Chile en varios aspectos, no solamente con el retail, pero en este caso la morosidad con el retail. ¿Es más problemática? ¿Es igual que otras, digamos, componentes del sistema financiero? Se comporta un poquitito distinta, Gonzalo, porque las personas normalmente tienden a tener un poco mayor de morosidad en las empresas del retail que en las empresas financieras, en las instituciones bancarias. Al parecer lo que privilegian es pagar las cuotas de créditos más en instituciones bancarias que en el retail, por lo tanto sufre un poco más la morosidad de estas instituciones. ¿Hay más flexibilidad en las empresas de retail que en los bancos? Yo te diría que lo que hemos visto en el último tiempo incluso apunta a que la flexibilidad está un poco más en las instituciones financieras, en donde hemos visto reprogramaciones de créditos o hemos visto que los bancos han dado mayores plazos para que las empresas pequeñas o las personas puedan ir a repactar sus deudas. Normalmente en el retail las condiciones son un poco menos flexibles, y eso hace que la morosidad aumente. Sí, tenemos casi un 20% de aumento de la morosidad después de octubre. ¿A qué lo atribuyes? Hay algunos especialistas como el decano de la Facultad de la Universidad de San Sebastián que dice acá claramente no es que la gente no quiera pagar, es que la gente no puede pagar. Su capacidad de pago disminuyó porque desde octubre se han perdido empleos. Y como hay desempleo o hay empleo informal o menos estable, no se paga. ¿Coincides? Sí, absolutamente, absolutamente. Hay que pensar que en general las condiciones desde el último trimestre del año pasado se cambiaron radicalmente, el nivel de desempleo comenzó a aumentar, ya vimos que muchos de los indicadores de desempleo, de cartas de despido, digamos, por necesidad de la empresa, aumentaron fuertemente en los últimos meses del año pasado. Eso hace que las personas tiendan a ver que el futuro cercano es un poco más incierto y por tanto se restringen de manera inmediata en pagar créditos. Y los primeros que empiezan a dejar de pagar son aquellos que están fuera del sistema financiero, porque el sistema financiero normalmente o les da un poco más de flexibilidad o les importa más pagar ello porque tienen mayores productos y servicios asociados a los bancos que a las empresas de retail. Claro, ahora llegamos al punto más complejo de este panorama o como también otros colegas suyos coincides en que tal vez marzo va a ser el periodo más complicado y después de 4 meses se va a notar de verdad el impacto de lo que ha ocurrido en nuestra economía, sobre todo en materia de empleo. Yo coincido con esto, Gonzalo. Yo creo que hay que esperar todavía 1 o 2 meses más. Los rezagos en estos indicadores son importantes. Muchas veces no vemos en el mismo mes en que ocurren las cosas o al mes siguiente vemos los efectos, sino que los vemos con un poco de tiempo. Y creo yo que en marzo o abril vamos a poder tener una dimensión real de lo que ha sido el nivel de impacto en la morosidad y en el daño en el empleo que ha tenido el último trimestre del 2019. ¿Ves viable la intención del gobierno de estas conversaciones que tiene con la banca, primero el sistema financiero y también que quiere extender al retail para lograr que en marzo se den facilidad de poder reprogramar deudas? ¿Crees que habrá voluntad? Se decía que acá la punta de lanza y el ejemplo lo iba a dar el Banco Estado. ¿Pero tú crees que el resto de los bancos se puedan sumar a repactaciones con tasas más bajas o tasa cero incluso? Yo no sé bien la tasa, no sé si llegaremos a tasa cero, pero lo que sí creo es que los bancos se van a sentar a esa mesa lo más probable
Porque normalmente el banco lo que quiere, o las empresas que son acreedoras de crédito, lo que quieren es que les devuelvan su dinero. Y normalmente cuando hay un shock tan repentino y fuerte como el que tuvimos desde octubre en adelante, lo que pasa es que hay que reconocer que las condiciones crediticias de las personas cambiaron abruptamente, no porque las personas quieran, sino que porque las condiciones cambiaron fuertemente de manera exógena. Por lo tanto, lo que necesitamos es sentarnos a la mesa y reprogramar los créditos de personas que sí quieren pagar, pero que necesitan un plazo mayor y un cambio de condiciones hacia adelante que les permita prever un futuro más auspicioso para poder pagar sus deudas. Claudio, la deuda tiene múltiples impactos. De partida está toda la escala personal, social, humana, que evidentemente es lo que significa vivir encalillado en buen chileno, que no te alcance y que buena parte de tu sistema de vida, que es lo que nos ocurre a la mayoría de las familias, todas tengan que optar en buena parte por el crédito para poder complementar. Ya sabemos que nuestros niveles de renta, los sueldos en general en Chile son bajos, por lo tanto esto es una realidad. Pero ¿cuál es el efecto en la economía general cuando tú tienes un sistema con este nivel de morosidad? ¿Vamos a tener más restricciones en los créditos de aquí en adelante? ¿Vamos a tener un impacto en tasa de interés? ¿Cuál es el impacto también en una ralentización de la economía? Por ejemplo, el factor comercio. O sea, si no te dan crédito, a lo mejor la gente no va a ir a comprar un producto como un televisor. O sea, ¿también hay un impacto ahí que va a permanecer durante todo el año a raíz de la morosidad? Yo pienso que por lo menos el primer semestre vamos a seguir teniendo, Gonzalo, estas condiciones un poco distintas, ¿verdad?, de lo que solía ser la economía chilena. Vamos a tener condiciones crediticias más restrictivas. Ya en la última encuesta del Banco Central vimos que los bancos están más restrictivos en prestar porque están viendo condiciones crediticias de parte de los potenciales clientes más desfavorables. Las personas también se van a restringir más en pedir mayores créditos porque las condiciones de trabajo que ven hacia el futuro cercano también son distintas desde octubre hacia atrás, ¿verdad?, hasta antes de octubre. Por lo tanto, tenemos condiciones crediticias que van a cambiar. Eso va a afectar muy probablemente el nivel de actividad de las empresas pequeñas, el nivel de empleo de las empresas pequeñas. Por eso creo que todavía tenemos que estar cautos en ver qué va a ocurrir desde aquí hasta marzo o abril, porque probablemente vamos a tener todavía algo de rezago en condiciones de empleo más desfavorables, en condiciones crediticias más desfavorables, y eso va a afectar sin duda a las tasas de interés. Las tasas de interés van a empezar, los bancos o las instituciones que prestan van a empezar a ponerse más cautas y con ello también a pedir, ¿verdad?, a discriminar o a tratar de buscar a las personas que con mayor probabilidad les van a devolver sus créditos, y eso va a restringir la masa de crediticia sin lugar a dudas, y vamos a tener que ajustarnos todos a tener que vivir con un presupuesto más ajustado por lo menos en los próximos meses. Claro, ¿qué puede hacer el Banco Central ahí? Porque en la última minuta hablaba de que su proyección era que evidentemente se podían abrir una reducción de la tasa del Banco Central, ¿no?, que es con la tasa rectora, que podría incluso llegar a finales de este 2020 o principios del 2021 al 1%. Esto tiene un rezago, pero ¿podría ahí el Banco Central contribuir en apalancar y regular el sistema de crédito con esa rebaja de tasa? Sí, digamos que el Banco Central tiene la posibilidad todavía, tiene espacio para bajar las tasas de interés por el lado de incentivar el consumo y la demanda de las personas, pero hay que pensar también que esto puede tener efectos sobre otras variables, ¿verdad? Por ejemplo, una rebaja en las tasas de interés en Chile, todo lo demás constante, lo que va a hacer es que puede disparar un poco más el precio del dólar, lo que puede impactar la inflación, que iría también en contra de las condiciones de los presupuestos familiares. Por lo tanto, hay que ser cauto en solamente ver que la rebaja en tasa de interés puede favorecer las condiciones crediticias, porque también puede afectar otras variables. Así es que yo tiendo a pensar que si es que hay rebaja de tasa de interés, que no la veo en el corto plazo, no vamos a llegar a 1%, muy probablemente vamos a llegar al 1,5%. Estamos muy cerca de ese nivel. Las condiciones crediticias, creo yo, tienen que mejorar en la medida en que en los comercios, las empresas pequeñas pueden volver a operar normalmente, y las condiciones de empleo de las personas también comienzan a normalizarse, y con ello entonces podemos tener de nuevo un sistema crediticio y un presupuesto familiar más holgado. Sí, dos cosas me quedan por preguntarte, Claudio. En primer lugar, hay otro factor que es inevitable cruzar.
hemos tenido en los últimos reportes de las cifras de empleo una resiliencia más o menos en nuestra tasa de desempleo en torno al 7%, pero ha aumentado de manera muy importante la informalidad, ha aumentado el trabajo de menos calidad, el trabajo sin contrato. Esto tiene que ver también con el sistema de crédito, toda vez que cualquier institución te pide como requisito demostrar una renta permanente. En ese sentido también ahí hay un desafío, hay una problemática que puede ir incrementándose. Sí, desde luego, porque la informalidad lo que hace es que va a incrementar el nivel de deuda con empresas distintas a las bancarias, al retail, por ejemplo, y ello lo que va a producir es que las personas que van quedándose sin trabajo van optando por empresas que les prestan, ¿verdad?, producen condiciones crediticias más favorables, que ya no son los bancos porque han restringido los créditos. Por lo tanto, empresas distintas a los bancos van a probablemente verse afectadas por niveles de morosidad de personas que vinieron a solicitarles crédito, pero que en el futuro, con condiciones más informales de trabajo, han dejado de percibir ingresos y con ello los niveles de morosidad probablemente van a aumentar. Vamos a ver esto en el futuro sin lugar a dudas. Creo que ahí hay un elemento de riesgo a tomar en cuenta. Sí, y lo otro es que en la medida que eres menos interesante, eres más riesgoso, tu chance familiar de optar a un nuevo crédito va por las vías de créditos más caros, donde se castiga con tasas de interés más altas. Entonces, a modo de a lo mejor aconsejar a las familias para enfrentar una repactación, ¿cuál es el mejor método? ¿Cuáles serán las mejores alternativas para enfrentar deudas, reprogramarlas, consolidar todos los gastos en un solo crédito? ¿Qué es más barato? ¿Un banco de retail? ¿Una financiera? ¿Por dónde va un poco el camino ahí en ese caso? Normalmente los bancos son instituciones que tienen condiciones crediticias más baratas que instituciones no bancarias o el retail. Ahora, la situación que hemos descrito en general es una situación que ha llevado a las personas, ¿verdad?, a verse más restringidas en los bancos y a tener que optar por condiciones crediticias un poco más caras y fuera de la banca. Pero lo que yo en general recomendaría sería acercarse a la institución donde tienen sus créditos e intentar reprogramar esos créditos en uno solo, y que la condición crediticia en el fondo le permita, con los niveles de ingreso, con las perspectivas de ingreso que tiene hoy día la familia, les permita tener una cuota que pueda pagarse en el futuro. Eso te quería preguntar, porque lo clave ahí es la cuota. Por ejemplo, estamos viendo con un momento súper acogotado, en buen chileno, perdón lo coloquial, pero para entender súper bien. Entonces el espacio de juego, la soltura de cadera es muy escasa. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Optar un crédito a lo mejor bien estirado, máximo de cuota, bajar una cuota que sea pagable por ahora, porque esto después lo puedo volver a reprogramar, ¿no? Así es, así es. Normalmente aquí en estas condiciones lo que es recomendable, como te decía, es tratar de disminuir la carga financiera de la familia. La carga financiera es la cuota que tienes que pagar respecto de tu nivel de ingreso y ojalá eso no sobrepase el 20%. Y en algunos casos sobrepasa por mucho ese nivel, hay que tratar de acercarse. Más del 50% dicen algunos datos, ¿ah? Exactamente, en muchos casos llega al 50% e incluso un poco más. Lo recomendable es un 20 o un 25%, tal que te deje un espacio de presupuesto familiar que te permita también solventar los demás gastos que no son solamente el pago de cuotas de crédito. Por lo tanto, hay que acercarse a las instituciones crediticias. Hay instituciones crediticias financieras, bancos, que están hoy día dando condiciones más blandas que lo que solían dar hasta hace unos meses atrás. Tal vez es una oportunidad para las personas que se acerquen a esas instituciones y puedan eventualmente comparar los niveles de tasa de interés y de cuota equivalente y traten de optar por la más barata y la más larga posible, el crédito más largo posible, porque en el futuro lo más probable es que cuando las condiciones mejoren van a poder repactar esos créditos a plazos más cortos, a condiciones crediticias que les acomoden mejor con los nuevos presupuestos familiares que ojalá las familias vayan teniendo en mejores condiciones en el futuro cercano. Claudio González, economista, muchísimas gracias por acompañarnos, por la gentileza, por el tiempo bien tempranito aquí con datos, con consejos que nos parece que son bastante buenos para enfrentar una situación de morosidad de créditos y de estrechez económica que nos va a acompañar por un buen rato. Gracias, muy buenos días.